El coleccionista. Nadie sospechaba nada de él. Era un hombre exitoso, atractivo, simpático y generoso. Tenía un trabajo prestigioso en una empresa multinacional, un apartamento lujoso en el centro de la ciudad, un coche deportivo y una novia modelo. Parecía tenerlo todo, pero en realidad le faltaba algo: emoción. Desde pequeño, había sentido una fascinación morbosa por el dolor ajeno. Le gustaba ver películas de terror, leer libros de crímenes y visitar sitios web oscuros. Pero eso ya no era suficiente. Quería más. Quería experimentar la emoción de tener el destino de alguien en sus manos. Un día, su curiosidad lo llevó a cometer su primer asesinato. Seleccionó a su víctima con cuidado, estudiando sus hábitos y rutinas. La atrajo a su apartamento bajo falsos pretextos y la encerró en una habitación oculta. Allí, la sometió a torturas indescriptibles antes de poner fin a su vida. Luego, cuidadosamente dispuso del cuerpo, sin dejar rastro alguno. Con el tiempo, este hombre comenzó a coleccionar a sus víctimas. Las mantenía en esa habitación oculta, un sórdido santuario de su obsesión retorcida. Cada detalle era meticulosamente planeado. Fotografías, objetos personales, recuerdos macabros. Se sentía como un dios, controlando sus vidas y sus muertes. Su novia, inocente y completamente enamorada de él, nunca sospechaba nada. La engañaba tan fácilmente como a sus víctimas. Y mientras llevaba a cabo su doble vida, seguía manteniendo las apariencias. Pero todo cambiaría cuando una mujer llamada Laura entró en su vida. Laura era una mujer enigmática, con una belleza salvaje que parecía desafiar las convenciones sociales. Su mirada tenía un brillo peculiar, como si escondiera secretos profundos. Se cruzaron en un evento social y, desde el primer momento, sintió una extraña conexión con ella. Los encuentros con Laura se volvieron más frecuentes, y ella comenzó a revelarle sus propios secretos. Había vivido una vida de abusos y sufrimiento, y había aprendido a tomar el control de las situaciones. Una noche, en su apartamento, ella lo miró fijamente y dijo: «Sé lo que haces, puedo verlo en tus ojos». El hombre se sintió expuesto, como si su oscura pasión hubiera sido revelada al mundo. Pero en lugar de sentir miedo, sintió una extraña excitación. Laura sonrió de manera enigmática y se acercó a él. «He estado buscando a alguien como tú, alguien que entienda mi necesidad de poder, mi necesidad de control, alguien dispuesto a entrar en mi mundo». El hombre quedó intrigado por sus palabras, por la posibilidad de que finalmente encontrara a alguien que compartiera sus deseos retorcidos. Aunque sabía que estaba arriesgando todo, aceptó el trato. A medida que trabajaban juntos, atrayendo y sometiendo a sus víctimas, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. La línea entre el placer y el horror se desdibujaba cada vez más, y se sumergían en un torbellino de sadismo y obsesión. Pero lo que el hombre no sabía era que Laura tenía un plan propio. Una vez que lo tuvo completamente bajo su control, reveló su verdadera naturaleza. Era mucho más retorcida y sádica de lo que él jamás podría haber imaginado. Lo sometió a torturas que superaban sus peores pesadillas y lo redujo a un estado de sumisión total. Las noches se convirtieron en una pesadilla interminable, llena de dolor y humillación. Laura lo sometía a prácticas que desafiaban toda moralidad. Sus besos y caricias se convirtieron en tormento, la lujuria y el sufrimiento se entrelazaban en una danza siniestra. Laura disfrutaba de la dominación completa sobre su presa, embistiendo cada límite de su resistencia. No había escapatoria, solo obediencia. El hombre, alguna vez coleccionista de vidas, ahora era un títere en manos de su propia creación. El coleccionista había sido reducido a una marioneta en manos de Laura, viviendo en carne propia el horror que había infligido a otros. La habitación oculta que solía ser su santuario ahora era su celda de tortura, y cada día era una agonía interminable. El coleccionista entendió la profundidad de su error. Había buscado emoción y poder, pero en su búsqueda había caído en las garras de un ser mucho más oscuro y retorcido. La obsesión lo había consumido por completo, y ahora estaba pagando un precio inimaginable. La historia del coleccionista y su encuentro con Laura se convirtió en un recordatorio escalofriante de los extremos que puede alcanzar la sed de poder y el deseo de control. Su destino quedó sellado en un final trágico y espantoso, perdido en el abismo de su propia oscuridad. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el relato, no olvides dejar tu like. Puedes comentar si hay algún tema que te gustaría escuchar. Te mando un abrazo sintético. Hasta la próxima.